Hola, ¿qué tal? Aquí estamos iniciando otro encuentro con la filosofía. Bueno, es un gran placer para mí iniciar este otro encuentro. La idea básicamente de la clase de hoy es, digamos, usar un texto de Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, y pensar básicamente el tema de la pandemia. O sea, la idea es que yo lo encuentro por la filosofía centrado en la coyuntura o pensar a partir de la coyuntura de lo que todos vivimos estos 2 años, ¿no? A tal punto que hemos titulado a este encuentro Epidemia y Política y vamos a pensar, como les decía, con textos de Giorgio Agamben. Así que voy a leer este material de lectura y a partir de este material vamos a tomar 3 o 4 conceptos de este filósofo italiano. Bueno, como les digo, Giorgio Agamben es un filósofo italiano que nació en 1942, que tiene una larga trayectoria, es conocido por lo menos dentro del ambiente académico por un texto que se llama Homo Sacer, que es una serie de textos importantes donde recupera algunos conceptos de Michel Foucault en relación con la biopolítica y los actualiza. En este caso vamos a servirnos para pensar de 22 intervenciones pequeñas, ¿no?, que tienen que ver con con lo que vivimos del COVID-19, tanto en Europa, obviamente, en el caso de Agamben, como aquí en América Latina. Por lo tanto, las afirmaciones que vamos a compartir son provisorias y forman parte de un marco dinámico y también es muy interesante, creo yo, es para polemizar y para que pensemos después del encuentro, que un poco la posición que tiene Agamben es una posición en contra del sentido común, digamos, ¿no? O por lo menos dentro del campo progresista, fue muy polémico. Por tanto, vamos a tratar de ver cuáles son esas ideas o cuáles son esos conceptos. Como les digo, son textos breves que van del 26 de febrero del 2020 al 30 de octubre de 2020, que publicó el filósofo en un blog que se llama Una Voz, en un sitio que se llama quodlibet.it. A partir de estos textos que yo recuperé, vamos a centrarnos sobre todo en 4 conceptos, en 4 ideas de los cuales hicimos un rastreo. El primer concepto es el de dispositivo de bioseguridad, el segundo es el de distanciamiento social y, por tanto, el tema del espacio público, lo que Agamben llama abolición del espacio público. El estado de excepción y de emergencia es el tercer concepto y por último el rostro como dimensión política. Esos son los 4 temas o los 4 ejes o los 4 conceptos en los cuales vamos a trabajar. Vamos por el primero, ¿no? Esta noción de dispositivo de bioseguridad. Según Agamben, con la aparición de la pandemia del COVID-19 somos testigos de 2 acontecimientos, ¿no? Por un lado lo que él llama terror sanitario y por el otro lo que él llama religión de la salud, gestionada por parte de los estados. Esto implica, según la óptica del filósofo italiano, una inversión en las democracias burguesas que se desplazan del derecho ciudadano a la salud, algo legítimo y algo necesario obviamente, hacia una obligación jurídico-religiosa que debe ser cumplida imperiosamente a cualquier precio. En este sentido, Agamben llama bioseguridad al dispositivo gubernamental que se despliega producto de esta conjunción entre la nueva religión de la salud, entre comillas, y el poder estatal constituido desde el estado de excepción. Según los términos agambenianos, la bioseguridad es probablemente, y acá lo cito, el dispositivo más eficaz de todos los que hasta ahora ha conocido la historia de Occidente. Fin de la cita. Como consecuencia de esta experiencia, resulta evidente a los ojos del pensador italiano que la mera amenaza a la salud opera como condición necesaria y suficiente por parte de los ciudadanos para aceptar limitaciones a la libertad, ni siquiera tolerables, dice él, durante guerras mundiales o dictaduras totalitarias. Se trata de un estado de excepción radical y consumado sin que las instituciones parlamentarias hayan objetado nada. Este concepto de estado de excepción es un concepto que ya trabajaba hace mucho tiempo Agamben y que lo aplicaba a otro tipo de acontecimientos, en este caso lo está extendiendo al tema de la epidemia o de la pandemia, digamos, ¿no? Por tanto, uno podría decir que para el funcionamiento de este dispositivo de bioseguridad se torna necesaria la propagación, según él, de un terror sanitario desde un aparato mediático que va de suyo con la denominada religión médica. Aquel que se niega a aceptar las modalidades de este dispositivo de bioseguridad quedará automáticamente excluido de todo vínculo y condenado a la marginalidad.
Agamben señala lo siguiente con respecto a este tópico, ¿no? Y lo cito. Es así que en este perverso círculo vicioso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos se acepta en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerlo. Fin de la cita. Este dispositivo de bioseguridad ha sido, según Agamben, tan efectivo a partir de la instauración de la religión médica, entre comillas, que lleva a una obligación sanitaria que incluso se ha impuesto a otras dos religiones, obviamente entre comillas, o no entre comillas en un caso, porque una de ellas obviamente es el cristianismo y la segunda es el capitalismo, la de Cristo y la del dinero, dice. ¿Por qué, digamos, tanto en el primer caso? Bueno, básicamente porque incluso hasta la propia Iglesia, según el filósofo, ha abjurado de sus principios olvidando las obras de misericordia y los sacramentos que solo pueden administrarse presencialmente. Es decir, no hay cristianismo sin cuerpo. Y digamos en el segundo caso, porque el capitalismo, con ciertas reticencias, obviamente, ha aceptado pérdidas de la productividad y la rentabilidad de gran magnitud en espera de un futuro acuerdo con la religión médica que le permita normalizar bajo protocolo su actividad. Dice Agamben lo siguiente, y cito tres breves citas textuales, obviamente, ¿no? En la primera dice, luego de que la política fuera sustituida por la economía, ahora también esta última deberá integrarse para poder gobernar al nuevo paradigma de bioseguridad, por el cual deberán sacrificarse todas las demás exigencias. La segunda cita dice, con el nuevo paradigma de bioseguridad que se ha instaurado ante nuestros ojos, la noción de ciudadanía ya ha cambiado por completo y el ciudadano se ha convertido en el objeto pasivo de cuidados, controles y sospechas de todo tipo. La pandemia ha demostrado sin dejar lugar a dudas que el ciudadano se reduce a una existencia biológica desnuda. De este modo se acerca a la figura del refugiado hasta casi confundirse con ella. Última cita, dice, si la salud se vuelve objeto de una política estatal convertida en biopolítica, entonces deja de ser algo relacionado ante todo con la libre decisión de cada individuo y pasa a ser una obligación que debe cumplirse a cualquier precio, no importa cuán alto sea este. Este es el primer eje que quisiera que discutamos después del video, ¿no? Esta noción de dispositivo de bioseguridad, las posiciones de Agamben que pueden sonar radicales y que yo creo que son radicales, hasta negacionistas probablemente en cierto punto, pero más allá de eso, por ahí es interesante pensar esta tensión entre libertad y seguridad. Este me parece el eje, digamos, ¿no? Lo que uno puede entender como razonable, que es el cuidado de la vida o el cuidado de la salud, bueno, ¿hasta qué punto debe llevarse eso? ¿Hasta qué punto eso interfiere, digamos, en la autonomía, en la decisión de los cuerpos, ¿no? Este es un punto central que es interesante que lo charlemos. Respecto del segundo eje o concepto, acá parte Agamben de esta expresión distanciamiento social, digamos, ¿no? Que se ha popularizado precisamente estos 2 años producto de la pandemia. Agamben va a relacionar el concepto de distanciamiento social, o esta expresión, no sé si es un concepto técnicamente, con la abolición del espacio público. O sea, lo que le interesa pensar a él es, bueno, ¿dónde queda el espacio público cuando, producto de la epidemia o digamos, de esta cuestión, uno se vio obligado a restringir su circulación por el espacio público, que son los lugares políticos por excelencia, digamos, ¿no? Por tanto, para pensar esta figura, parte Agamben de la noción de contagio y del contagiado, untore en italiano. Agamben se sirve de una novela de Alessandro Manzoni titulada Los novios, así como un ensayo del mismo autor llamado Historia de la columna infame. Allí se retratan las pestes que asolaron ciertas ciudades italianas entre 1500 y 1600 y se describe, Agamben lo hace con bastante precisión, digamos, cómo un bando milanés incita al resto de los ciudadanos a denunciar a los apestados a través de la colocación de untos, que son sustancias pegajosas, en las puertas y picaportes de casas en los cuales residen los afectados por la peste. Es decir, un poco lo que se marca, o lo que marca el filósofo es esta suerte de incitación a la delación, digamos, ¿no? Este está apestado, este no, hay que tener cuidado con tal otro, ¿no? Esta dinámica básicamente de la delación. Esto obviamente lo lleva al presente Agamben, y es que según su mirada, cada individuo sería un potencial contagiado, o un contagiador, por tanto también, o también un terrorista. Esto tiene que ver un poco con esta dinámica, ¿no?
que es muy habitual, y hasta el propio Agamben también lo piensa en otros textos, ¿no? Después del 11 de septiembre en Estados Unidos apareció esta paranoia de que potencialmente cualquiera podía ser un terrorista. Bueno, probablemente aquí es otra paranoia que tiene que ver con que cualquiera efectivamente pudo haberse contagiado y por tanto podía contagiar, ¿no? Y eso disparaba el miedo y la delación consecuente, ¿no? Por tanto, quien quiera que sea el otro, no se nos está permitido acercarnos. Este es el elemento que quiero que reflexionemos, ¿no? Esta dinámica de distanciamiento social que fue cambiando, cuando Agamben escribe estos textos, hace ya 2 años prácticamente, este distanciamiento era de 4,5 metros, después se acortó a 2 metros, ¿no? Tratando de dejar en evidencia que es bastante arbitrario, por lo menos según la posición de él. Implica, de acuerdo a la concepción del filósofo italiano, lo que él llama una abolición del prójimo, ¿no? Y por consiguiente el espacio público como territorio de encuentro también es abolido, ¿no? Uno tenía que restringirse en sus hogares, uno tenía que trabajar mediante ciertos dispositivos digitales, aplicaciones, Zoom, lo que sea. Y obviamente, no sé, las plazas, las clases, los lugares de encuentro, que son lugares básicamente sociales pero políticos también, estaban abolidos. Y por consiguiente el espacio público como territorio de encuentro común también. Esto asimismo conlleva al mero intercambio digital. Dice Agamben, y lo cito, se trata pues nada menos que de la lisa y llana abolición de todo espacio público. Una comunidad que se articula en torno al distanciamiento social no es tanto un esquema social, como algunos creen, de un individualismo extremo, sino por el contrario, para la óptica de Agamben, es una masa dispersa aglutinada a partir de la prohibición y por tanto compacta y pasiva. Este eufemismo del significante distanciamiento social es, bajo el estado de emergencia, el nuevo principio organizador de la sociedad. Este es el segundo tópico que sería interesante para discutir, digamos, ¿no? Como uno aceptó, producto seguramente del temor al contagio y demás, esta abolición del espacio público, que probablemente ahora estemos recuperando gradualmente, ¿no? ¿Y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? ¿Cómo uno vuelve otra vez al espacio público? ¿Cómo se habita luego de este elemento? Y si efectivamente es así como dice Agamben, que este eufemismo, este significante distanciamiento social, es el nuevo articulador, lo fue obviamente en la pandemia, ahora que estamos saliendo quizá no tanto, de la sociedad, ¿no? A mí lo que me interesa sobre todo es la noción de abolición de espacio público, que es el territorio político, ¿no? Ese es el segundo tópico. El punto tercero, que obviamente está en conexión con este, es la noción de estado de excepción, que es un concepto, sí, técnico en el caso de Agamben, y de estado de emergencia, ¿no? Estado de excepción para Agamben, un poco uno si trata de sintetizarlo, sería algo así como un estado de situación, un estado de cosas que implica la suspensión de garantías constitucionales, etc., ¿no? Esto para Agamben es algo continuo en Occidente, es decir, obviamente hay casos que son notorios, como un régimen totalitario, un campo de concentración, es decir, pero sin embargo para Agamben vivimos democracias que sistemáticamente se articulan mediante diferentes grados de estado de excepción. No sé, obviamente hay grados extremos, como un campo de concentración, donde no hay ningún tipo de derecho humano, de nada, pero también puede haber otros, ¿no? En este caso, el estado de emergencia, producto de una pandemia, él lo lee como un caso también de estado de excepción. Según la óptica de Agamben, una sociedad que vive en perpetuo estado de emergencia no puede ser una sociedad libre. En el marco de la irrupción señala se ha sacrificado la libertad en nombre de razones de seguridad y se nos ha conducido a un permanente estado de miedo y paradójicamente de inseguridad. Según el punto de vista de Agamben, lo que ha ocurrido con la pandemia es que se ha mostrado con nitidez que el estado de excepción con el cual estamos familiarizados hace tiempo, esta es la perspectiva que él tiene, se ha convertido en condición habitual. Digo, uno vive y es como que ha naturalizado efectivamente la excepción. Y ahí se da la paradoja de que la excepción es la norma, digamos, cuando no debería ser así. Siguiendo a Agamben, podemos afirmar que desde el punto de vista de la suspensión de las garantías constitucionales, no existe ninguna diferencia entre estado de emergencia, como sería el caso de una pandemia, y el estado de excepción, que no responde necesariamente a una pandemia, sino que responde a otro tipo de razones. Por ejemplo, de seguridad. Esto también lo analizó Agamben, producto, digamos, del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando efectivamente ciertos gobiernos
tomaron razones de seguridad para vulnerar la privacidad de personas, o sea, para espiarlos y ver si esas personas eran terroristas, ¿no? Obviamente ahí también, usando esos argumentos, se vulneran garantías constitucionales. En este sentido, lo que podemos decir, tomando a Agamben, es que la política contemporánea es una biopolítica en cuanto que la apuesta es la vida biológica como tal. Este también es un tema interesante para pensar, cómo gradualmente no es algo que ha traído la pandemia como una novedad, sino que ya viene de hace muchos años, digamos, incluso siglos. Uno podría pensar que la biopolítica, concepto técnico de Foucault, por ejemplo, también, uno lo puede ver, no sé, obviamente en los campos de concentración como algo negativo, pero también lo podemos ver en una campaña de vacunación como algo positivo, digo, ¿no? O sea, cualquier tipo de gestión de la vida biológica de la población, en un sentido negativo o en un sentido positivo, es biopolítica, porque la propia vida es considerada un objeto de gestión o de administración y de puja política también. Obviamente en el caso de la pandemia es palmario eso, digamos, ¿no? O sea, no solamente por el cuidado, por este tipo de normas de distanciamiento, sino por las vacunas y demás que buscan proteger esa vida, ¿no? Así que este es el punto tercero que yo quería compartir, bueno, y para que todos discutamos. Y el último punto, a mí me parece que, a ver, puede ser hasta un tema accesorio entre comillas, pero yo creo que no es tan así. Hay toda una reflexión que hace Agamben, y ahora voy a leerles un fragmento también del libro, del rostro, ¿no? El rostro como dimensión política, ¿no? Ahora que ya los barbijos se están cayendo, digamos, ¿no? Es muy interesante pensar esto que dice Agamben, ¿no? Él parte de un principio que emerge con la pandemia, a partir del cual gobernar la vida desnuda es la locura de nuestro tiempo. Este concepto de vida desnuda es un concepto técnico, es algo así como una vida arrojada, una vida despojada, digamos, ¿no? Que efectivamente es objeto de politización. Vale decir, los seres humanos han sido reducidos a pura existencia biológica. En este aspecto, el rostro es lo más humano que tenemos, ¿no? Según el filósofo italiano, en el rostro habita lo abierto y mediante el mismo nos comunicamos, exponemos nuestras ideas, pero también afectos, emociones, pasiones, etc. En este sentido, dice Agamben, y lo cito, el rostro es el sitio de la política. En la época constituida por el dispositivo de bioseguridad, un tiempo impolítico, según su punto de vista, que pasa de la economía a la religión médica, el rostro es enmascarado y cubierto. No hay rostro sino cifras de muertos, de contagiados, algo con lo que convivimos también meses, digo, todo el día uno estaba notificado de cuántos fallecidos, bueno, eso también, según, digamos, como plantea Agamben, es un tema complejo, digamos, ¿no? Porque la existencia biológica se ha reducido a cifra y el rostro se ha cubierto, y el rostro, según su punto de vista, es el sitio de lo político. Y acá lo cito, dice, el rostro es en este sentido una verdadera ciudad de los seres humanos, el elemento político por excelencia. Es mirando hacia la cara que los seres humanos se reconocen y se apasionan los unos con los otros. Perciben la semejanza y la diversidad, la distancia y la proximidad. Un país que decide renunciar a su propio rostro, cubrir en todas partes los rostros de sus ciudadanos con máscaras, es entonces un país que ha borrado de sí toda dimensión política. Fin de la cita. Obviamente esto va un poco a contracorriente de, como decimos antes, de estas obligaciones con las que estuvimos habitando y que todavía gradualmente estamos habitando y que hemos normalizado, digamos, ¿no? Esta acción de cubrir el rostro con una máscara. No es solamente, según Agamben, un tema de protección de la salud, sino que tiene otro tipo de implicancia. Yo creo que esta implicancia, y este es mi punto de vista, yo coincido con esto, me parece que el rostro es el lugar de lo humano, digamos, ¿no? Hay otros pensadores, por ejemplo, como Gilles Deleuze, que hablan de la rostridad, y efectivamente en la rostridad uno encuentra ese espacio de comunión, ese espacio de convergencia con el otro, interactuar con personas que tienen el rostro tapado, que lo hemos hecho durante estos 2 años, es extraño, ¿no? O sea, uno efectivamente falta la gestualidad, falta el afecto también, porque no se transmite con la sonrisa y demás. Un poco para digamos, como marcar otros elementos, voy a leerles un fragmento de un texto breve, casi por ahí hasta podría leerlo todo, se llama El rostro y la máscara,
es la última intervención o la anteúltima de estas intervenciones que compartí de Giorgio Agamben del 8 de octubre de 2020, ¿no? Y acá arranca con una cita de Cicerón. Dice, eso que llamamos rostro no existe en ningún animal a excepción del ser humano y expresa su carácter. Cita de Cicerón. Se las leo y con esto cerramos y doy inicio a la discusión después del video. Dice, todos los seres vivos están en lo abierto, se muestran y se comunican los unos con los otros, pero solo el ser humano posee un rostro. Solo el ser humano hace que su propia experiencia fundamental sea parecer y comunicarse con los demás seres humanos. Solo el ser humano hace del rostro el lugar de la propia verdad. Lo que el rostro expone y revela no es algo que pueda expresarse en palabras, formularse con una u otra proposición significante. En su propio rostro el ser humano de manera inconsciente se pone en juego a sí mismo. Es en el rostro, antes que en la palabra, donde se expresa y se revela. Lo expresado por el rostro no es únicamente el estado de ánimo de un individuo, es antes que nada su apertura, su exponerse y comunicarse con los otros seres humanos. Esta noción de apertura es interesante, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué apertura? Bueno, porque es la apertura para precisamente que haya conexión con el otro, digamos, ¿no? Por esta razón, el rostro, dice Agamben, es el sitio de la política. Si no existe una política animal, esto se debe exclusivamente a que los animales, que ya están siempre en lo abierto, no convierten su exposición en un problema. Simplemente la habitan sin que esto sea motivo de preocupación. Por ello no se interesan en los espejos, en la imagen en cuanto a imagen. El ser humano, en cambio, quiere reconocerse y ser reconocido, quiere apropiarse de la propia imagen, en ella busca su propia verdad. De este modo transforma lo abierto en un mundo, en el campo de una dialéctica política incesante. Si los seres humanos siempre tienen que comunicarse como comunican simples informaciones, siempre esto o aquello nunca habría política en sentido propio, sino únicamente intercambios de mensajes. Pero puesto que los seres humanos ante todo han de comunicarse en su apertura, es decir, una pura comunicabilidad, el rostro es la condición misma de la política. Eso es lo cual se funda todo aquello que ellos se dicen e intercambian. El rostro es, en este sentido, la verdadera ciudad de los seres humanos, el elemento político por excelencia, es mirándose a la cara que los seres humanos se reconocen y se apasionan. Bueno, un poco lo que leí antes. Bueno, un poco, y con esto ya cierro, digamos, la idea es que podamos reflexionar sobre estos 4 conceptos, se los repito, la noción de dispositivo de bioseguridad, la expresión distanciamiento social y la abolición del espacio público, el estado de emergencia entendido como una forma de estado de excepción y por último esta figura del rostro como el territorio de conexión de lo político. Yo creo que es interesante lo que plantea Agamben en el sentido de que es una visión a contracorriente, digamos, ¿no? Uno ha adoptado un montón de medidas probablemente de manera crítica o quizá producto del miedo, lógico, digamos, uno busca preservar la vida, pero me parece que es buen momento para reflexionar ahora que estamos ya saliendo de esta pandemia y que los rostros se ven de nuevo, para que repensemos todos estos elementos, ¿no? Así que con esto cierro este encuentro y ahora estoy dispuesto para que intercambiemos y para que charlemos entre todos. Gracias.